no son tan, por ahí, no son tan trabajados dentro del judaísmo conservador o el judaísmo en el que nosotros estamos, em, porque muchas veces tratamos los temas que son más urgentes, que tienen que ver con el calendario hebreo, entonces estamos más acostumbrados a hablar sobre los temas que están relacionados con el calendario hebreo, y por ahí hay algunos temas que son más de fondo, que son transversales a todas nuestras creencias, a todas nuestras acciones, que cuando el calendario hebreo nos permite, que justamente en esta época es una buena oportunidad para poder hablar de estos temas. El tema nuevo que quiero introducir hoy es el tema del libre albedrío. Ahí se están sumando unas personas más, que se le desconectó, parece Graciela. El tema entonces nuevo que quiero agregar hoy es el tema del libre albedrío. Pero este tema lo voy a relacionar con lo que ya veníamos viendo sobre las mitzvot. Así que les voy a compartir una pantalla, les voy a compartir un PowerPoint. A ver, aquí. Vamos a ver, F5, un segundito. A ver, ¿por dónde se comparte? Creo que es esta. Bien. Creo que ahí ustedes la están viendo. Háganme así con el dedo para arriba. Buenísimo. Bueno, entonces, lo que vamos a tratar hoy es esta relación entre las mitzvot, que es lo que veníamos hablando, y el concepto nuevo este del libre albedrío. Este concepto nuevo me refiero en las charlas, ¿no? Es el que estoy introduciendo hoy, pero obviamente que no es un concepto nuevo dentro del judaísmo, muy por el contrario, es un concepto básico dentro del judaísmo. Esta pregunta vamos a tratar de responderla al final de la charla de hoy, y es cuando hablamos en relación a las acciones del hombre, ¿quién tiene la última palabra? ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es la libertad del hombre si nosotros creemos en un ser superior que es todopoderoso, omnipresente, omnipotente, que tiene decisión sobre todos los actos que suceden en esta tierra? ¿Dónde entra la decisión del ser humano? Entonces, acá encontré una frase muy bonita del Talmud que dice que un hombre sea fuerte o débil, rico o pobre, sabio o tonto, depende principalmente de las circunstancias que lo rodean desde el momento de su nacimiento. Pero si un hombre es bueno o malo, justo o malvado, depende de su propio libre albedrío. Entonces vamos a tratar de responder a esta primera pregunta y a esta frase un poco con textos del judaísmo y un poco analizando cada uno de estos conceptos. Vuelvo a analizar lo que es una mitzvah, porque hablamos de las mitzvot, que son órdenes o mandatos divinos. En el uso cotidiano decíamos que era una buena acción, y que las mitzvot son las responsables de mejorar este mundo. También estuvimos hablando sobre cuál era el fin de una mitzvah, y dijimos que la recompensa de una mitzvah es la mitzvah en sí misma. Es decir, que yo no espero una recompensa por este acto que estoy haciendo, sino que simplemente una mitzvah me lleva a cumplir otra mitzvah. Y eso es el fin de esa mitzvah. Ese es el objetivo de la mitzvah, ¿sí? Porque la mitzvah tiene su fin y su objetivo en sí misma. Este es un concepto realmente muy bonito de comprender en cuanto a las mitzvot, porque muchas veces pensamos, en un nivel quizás básico, que las mitzvot nos van a recompensar. De cierta manera, si alguna mitzvah recibe una recompensa. Pero tenemos que verlo en un nivel un poco más elevado, o tratar de llegar en todas nuestras acciones, en nuestras vidas, al nivel más elevado, que es simplemente hacer el bien por hacer el bien, sin esperar nada a cambio. Esto no es tan fácil como parece, si bien es un concepto que lo vimos las semanas pasadas. Lo quería mencionar en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estas 613 mitzvot que nos van a ayudar, nos van a guiar
en nuestra vida, en cómo llevar adelante nuestra vida. Y justamente porque ese altruismo de hacer las cosas bien solo por el bien, parece que al ser humano nos cuesta un poquito, parece que no es todo así, fluye tan natural, tan pacífico. Pareciera ser que tenemos como una pequeña lucha interna. Entonces estas mitzvot nos han sido dadas justamente para ayudarnos y para guiarnos. Pero ¿qué pasa si nos dan todas estas mitzvot? ¿Dónde entra nuestro libre albedrío? No lo voy a analizar todavía ya, sino que lo voy a analizar en un minutito más. Desde la mitad de la clase voy a analizar el libre albedrío, porque antes quiero analizar otros aspectos de las mitzvot que no vimos todavía. Este sí lo vimos, ¿sí? Que las mitzvot incluyen los 10 mandamientos y estas 7 mitzvot que son para toda la humanidad. Hay mitzvot que son para toda la humanidad y hay mitzvot que son específicas para el pueblo judío, como por ejemplo una persona que tenga como creencia una religión china o budista no tiene por qué festejar Pesaj, ¿sí? Mientras que para nosotros es una mitzvah festejar Pesaj y recordar Pesaj, ¿sí? Entonces hay algunas que son para toda la humanidad y otras que son específicamente para el pueblo judío. Nosotros podemos hacer distintas clasificaciones, estas clasificaciones podemos decir que son arbitrarias, ¿sí? ¿Qué significa arbitrarias? La Torá no dice, vamos a clasificar las mitzvot de esta manera y de esta manera, sino que en la Torá hay distintos tipos de órdenes, donde Dios nos va a decir, tienen que hacer esto, tienen que evitar hacer esto. Entonces las separamos entre las positivas y las negativas, ¿sí? Entre las mitzvot que tienen relación entre los hombres y Dios, las que no tienen vigencia porque se cumplían únicamente, por ejemplo, cuando los judíos estaban en el desierto y nosotros no estamos en el desierto, las que tienen vigencia eterna, que tienen que ver a lo mejor con llevar el diezmo a los sacerdotes, y hoy en día lo cumplimos de otra manera, es decir, que su vigencia es eterna por más que las llevemos, por más que aparentemente no sean vigentes, ¿sí? Después hay, como les dije, dirigidas a toda la comunidad, a los Cohen, a los Levi, a algunas personas, ¿sí? A algunas personas en distintas situaciones. Hay mitzvot que tienen que ver con situaciones que nosotros pasemos en nuestras vidas, como por ejemplo, después de un parto, tenemos la mitzvah de la mikve, por ejemplo, ¿sí? De esta purificación o este cambio energético después de tener un bebé que nos hace como volver a nosotros mismos. Este es el tema que por ahí no lo habíamos todavía tratado, y que las mitzvot son todas iguales en el origen. ¿Qué significa? El origen son órdenes divinas, ¿sí? O sea que el origen de todas las mitzvot que nosotros podamos separar de la manera que queramos separarlas, tienen todas un mismo origen, pero su esencia no son iguales. Y esto hay mucha bibliografía desde el Talmud en adelante. Desde el Talmud las empiezan a separar en estos 3 tipos de mitzvot. He puesto el nombre en hebreo y lo que significan en castellano. Muchas veces la traducción no es exacta, pero sí se le acerca. Tenemos estas 3, Hukim, que significan decretos o ordenanzas divinas. Tenemos después Mishpatim, que son leyes entre civiles. Y tenemos Edot, que son testimonios. Pero, ¿qué significa cada una de estas? Y, a ver, un segundito que estoy poniéndolos ahí. Ahí está, ahí los veo. Bien, entonces, ¿en qué momento podemos ver cuáles son los ejemplos y qué significa cada una de estas? ¿Por qué decimos que son diferentes en su esencia? Las Hukim tienen un propósito que generalmente no es entendido por la inteligencia humana. No me refiero a que si nosotros somos un grupo de 20 personas o de 30 personas, que 5 de nosotros sí la entiendan, 4 no, 10 más o menos, otras 2 se acercan, sino que son en mitzvot que han sido muy difíciles
para los más grandes sabios del pueblo de Israel. Estas mitzvot, que se llaman Hukim, las cumplimos y las hacemos simplemente porque están ordenadas en la Torá. Nosotros no sabemos exactamente por qué Dios nos ordenó hacer esas cosas, pero nosotros sí estamos seguros de algo. La inteligencia humana es limitada. La sabiduría que está en la Torá, sabemos que excede mucho nuestra limitación humana y ha excedido la limitación humana de muchos de nuestros sabios, ¿sí? Y nosotros pensemos que en nuestras vidas el estudio es una parte de nuestras vidas y hay muchos sabios que su vida es su estudio. Entonces estas personas que se dedican a estudiar y a practicar, les ha sido muy difícil comprender muchas de estas cosas, mucho más para otras personas que recién estamos intentando conocer alguna de estas mitzvot y entender su significado, pero nos dicen que hay mitzvot que ni siquiera ni Moshe Rabbeinu, ni la otra persona, el otro personaje que nosotros conocemos dentro de la historia del judaísmo, que nos habla sobre las mitzvot y que tiene un entendimiento muy elevado de las mitzvot, fue el rey Salomón. El rey Salomón fue reconocido como el rey más justo, porque tenía su sentido de la justicia muy agudizado y muy desarrollado, debido a que tenía un entendimiento muy elevado de la vida judía y de los preceptos judíos. Así todo se dice que parte de esta Hukim, el rey Salomón no los pudo comprender. Entonces, entendemos que es algo bueno para nosotros, pero no podemos llegar a entender por qué. Un ejemplo de esto, y que después lo voy a explicar un poquito más, es lo que se llama la vaca roja. Hay una, para allá que tenemos una mitzvah que es de la vaca roja, y esta mitzvah de la vaca roja es una de... Hay 4 ejemplos principales dentro de lo que son Hukim, y por eso los voy a tocar enseguida. Después tenemos las Mishpatim, que dijimos que son leyes entre civiles, pero estas leyes igual son de origen divino, ¿sí? No son leyes civiles de un código civil laico, sino que son de origen divino. Protegen la seguridad de la sociedad humana, ¿sí? O sea que está hecho entre los hombres. Por ejemplo, no robar, no matar, o en caso de que haya un robo, de qué manera rezarse a la persona que le han robado, si se encuentra el culpable, ¿sí? Todas estas leyes entran dentro de lo que es Mishpatim, estas mitzvot. Después decimos que tenemos los otros, que son los testimonios, y dentro de los testimonios, esta quizás es una de las más simples, porque testifica sobre un evento histórico o un aspecto de nuestra fe. Por ejemplo, observar el Shabbat, festejar Pesaj, todo esto habla o de un evento histórico o de nuestra fe. ¿Sí? Decir el Shema Israel testifica de nuestra fe. Comer matzá en Pesaj es en recordatorio de la salida de Egipto. Entonces estas son de las más simples de comprender. Y ahora vamos a tener, a ver si quiere pasar. Perdóname, ¿Sí? todas esas que nombrás son mis voz distintas. Por ejemplo, pesas por un lado, pero no comer matzá es otra. Claro, cada una de las festividades tenemos costumbres y tenemos obligaciones. Las obligaciones son las mitzvot. Esas obligaciones son porque se derivan de algo que está escrito en la Torá, ya sea que esté escrito directo o se deriva de algo que está escrito directo. Por ejemplo, si dice que en Shabbat no vas a trabajar, eso es lo directo. Y tiene que ver con que nosotros creemos, observar el Shabbat quiere decir nosotros creemos que el mundo, se tiene que ver con nuestra fe, creemos que el mundo fue creado en 6 días y el 7º día se descansó. Una mitzvah que se deriva de eso, como en la antigüedad trabajar significaba encender fuego para poder trabajar, era casi algo fundamental. Entonces, encender fuego es una mitzvah negativa de Edot, un testimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra fe y se deriva de la mitzvah de observar el Shabbat.
todas esas mitzvot, todas esas órdenes, entonces nosotros podemos ir eligiendo cada una de las mitzvot que tenemos en la Torá, de las 613, y dividirlas en alguna de estas tres divisiones. Obviamente son divisiones arbitrarias, son divisiones para poder comprenderlas, ¿no? Para poder dividirlas, entender. Y decimos que tanto Mishpatim como Edot son mitzvot que nosotros las llevamos a cabo porque generalmente entendemos que nos ayuda a conservar nuestras tradiciones, nos ayuda a ser mejores personas, habla no robar, no matar, ¿sí? Hay algunas que son muy simples de comprender y algunas son bastante más complejas de comprender, ¿no? Pero entendemos su finalidad. Ahora, hay mitzvot que las cumplimos simplemente porque Dios nos dijo que las cumpliéramos y entendemos que su superioridad tiene un propósito, ¿sí? Aunque no entendamos muy bien el porqué de esa mitzvah. Estoy tratando de pasar de página y en este momento no me estaría dejando. A ver, no sé por qué. Ahí está. Bien, entonces ahora lo que estamos viendo son los 4 tipos de estas mitzvot que no entendemos exactamente el porqué o de dónde vienen, y se dividen en 4. Hay 4 mitzvot en la Torá que son como, podríamos decir, ilógicas a la mente humana. Esto lo he tomado a propósito porque después viene el libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa con nuestro libre albedrío cuando nosotros comprendemos una mitzvah? ¿Y qué pasa con nuestro libre albedrío cuando no comprendemos una mitzvah? Bien, acá tenemos estas 4 mitzvot, solamente las voy a mencionar para que podamos pasar al próximo tema. Tenemos el ibum, que es, esas palabras están en hebreo, pero lo que significa es esta mitzvah de si un hermano ha fallecido y ha dejado una viuda sin hijos, es una mitzvah casarse, el hermano varón tiene que casarse con esa persona para que tenga descendencia. Eso lo vemos en la Torá. Pero a la vez, si un hermano se casa con su cuñada cuando su hermano está en vida, está prohibido. Eso es caret. Bien, ¿qué significa? En el judaísmo existía el divorcio. Entonces, esa pareja puede estar divorciada, pero el hermano tiene prohibido casarse con esa mujer si su hermano está en vida, o prohibido casarse con esa mujer aunque sea viuda, pero ya tiene hijos de su hermano. O sea que es una mitzvah que no entendemos muy bien por qué una parte, por qué no podemos llegar a deducir, pero entra dentro de este grupo de mitzvot que decimos, bueno, es así. La segunda es shatnes, que está prohibido el uso de ropa que contenga mezclas de lino y algodón, pero sí se puede usar una vestimenta de lino con el tzitzit de lana. O sea, nos está diciendo, no mezclen, pero si es así, sí se puede mezclar. Es como que pareciera que se contradicen estas mitzvot. Después tenemos Shir la Azazel, que es cuando en Yom Kippur se manda un macho cabrío al desierto, a la Azazel, donde se le imponía las manos, el Cohen Agadón le imponía las manos y le pasaba todas las transgresiones del pueblo de Israel. Klal Israel es el pueblo de Israel y el pueblo de Israel se purificaba. Pero a la vez que todo el pueblo se purificaba, el Cohen Agadol que hacía esto se impurificaba. Es como un poco extraño, ¿no? Porque el que está haciendo el ritual se impurifica. Y después tiene que purificarse él por haber purificado a los demás. ¿Se entiende? Entonces, esta mitzvah también es como un poco compleja. Si bien son mitzvot que nosotros no hacemos quizás a diario, no tenemos muy en cuenta a diario, pueden haber otras mitzvot que nosotros no comprendamos su finalidad y tomamos esta decisión de hacerlas porque es un mandato divino. La vaca roja purifica a una persona que esté impura o tamé, cuando ha estado en contacto con un cuerpo de una persona fallecida. Pero todas las personas que hacen la shejitá, que matan a la vaca roja y que hacen todo lo que tienen que hacer para purificar con sus cenizas a la persona impura, todos los que están alrededor de ese ritual se vuelven impuros.
Así que nuevamente, como el anterior, tenemos esta dificultad como una mitzvah que nos dice una cosa, pero de repente nos está diciendo otra, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar al tema del libre albedrío. Este tema es bastante complejo y vamos a tomar algunos de sus aspectos. Acá tenemos una frase muy bonita que dice que la providencia divina controla absolutamente todo lo que ocurre en el mundo, hasta el acontecimiento más aparentemente insignificante, como la caída de una hoja del árbol. Bien, Rabbi Akiva solía decir, todo está previsto, pero aún así se otorga la libertad de elección. ¿Cómo puede ser que la providencia, nosotros creamos que la providencia divina controla absolutamente todo, hasta cómo se cae una hoja de un árbol, pero que a la vez tengamos el libre albedrío? Entonces, vamos a definir un poquitito qué es el libre albedrío y vamos a ver algunas cualidades del libre albedrío. ¿Cómo podemos definir el libre albedrío? El libre albedrío podemos definirlo como que significa la habilidad con que fue dotado el ser humano para elegir, pero no es cualquier elección. Si me quiero poner una ropa verde o una roja, o si, no sé, me voy a sentar, me voy a parar, tienen más que ver con las decisiones morales. El libre albedrío pasa a través de las decisiones morales. Y la Torá nos dice las instrucciones para la vida, Dios nos las enuncia en una frase que dice, vean, he puesto ante ustedes la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Y termina esta frase que está en el Deuteronomio diciendo, escojan la vida para que vivan. Dios nos dice y nos da un indicio de cómo tomar este libre albedrío y hacia dónde, y qué es lo que vamos a cosechar si nos desviamos hacia un lado o si nos desviamos hacia otro lado. Para algunos sabios judíos podemos decir que existen 5 consideraciones importantes dentro de lo que es el libre albedrío. Este es un concepto muy, muy interesante y que no se da en otros pueblos y que tampoco lo vemos dentro de, del pueblo en el cual nosotros vivimos, con la tradición que nosotros vivimos. El pueblo greco-romano tiene una tradición totalmente diferente. Y en el pueblo greco-romano tenemos los mitos, por ejemplo, el mito de Edipo, donde el hijo, desde que nace, le dicen que va a matar a su propio padre y va a tener relaciones con su madre. Y él trata con todas sus fuerzas de salirse de esa elección divina. ¿Cómo termina el mito de Edipo? Que él mata a su padre sin saber que era su padre, tiene relaciones con su madre, igual, exactamente igual como se lo habían dicho los dioses. Es decir, que en esa cultura hay un determinismo. El determinismo dice, cuando yo nazco, todo lo que va a suceder en mi vida. Esa es la creencia greco-romana y hay muchas tradiciones que toman esta creencia. Es decir, si me pasó algo, es porque Dios así lo quiso, o si recojo ciertos frutos en mi vida, es porque nací con ese destino, ¿sí? El judaísmo lo trata totalmente diferente. Hay personas que no creyentes o personas que creen en otro tipo de relación que es justamente la opuesta. No existe un plan divino, no existe ningún tipo de plan, es todo azaroso, nada está escrito. El libre albedrío toma algunas cosas de ambas teorías y las une de una manera muy elevada. ¿Por qué? Porque dice que Dios sí tiene el control sobre todo lo que va a suceder en este mundo, como dijimos recién, hasta la caída de una hoja de un árbol, pero
le ha dado la posibilidad solamente al ser humano de ser co-creadores y responsables por su co-creación. Enseguida voy a retomar este concepto. Vamos a ver estas 5 consideraciones importantes, que es la última diapositiva, así ya la voy sacando. ¿A qué le llamamos consideraciones importantes dentro del libre albedrío? Serían estas 5 cosas que tenemos que tener en cuenta para practicar el libre albedrío. Dice, la primera es conocernos a nosotros mismos. Eso quiere decir que en la vida estamos constantemente tomando decisiones y esas decisiones tienen que ser conscientes y que no las tenemos que tomar nosotros por nosotros mismos. Es decir, elegir a partir de uno. No tenemos que tomar estas decisiones por los demás o por la ética de los demás, sino que tenemos que tratar de desarrollar nuestra propia ética. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que debemos asumir nuestras responsabilidades. Suena re fácil, pero en el hecho es muy difícil. Todos conocen la frase, no aprobé matemática porque el profesor no me quiere. Ajá, el judaísmo dice, no señor, de ninguna manera, ¿sí? Todas nuestras acciones y las repercusiones de nuestras acciones son nuestra responsabilidad. Quizás es verdad que el profesor no tiene simpatía por nosotros, pero muy difícilmente no hayamos aprobado porque el profesor no me quiere. Sino que seguramente no sabíamos lo suficiente, nos comportamos de tal manera que cosechamos que el profesor esté enojado con nosotros. Bien, después tenemos este conflicto permanente entre el cuerpo y el alma. ¿Esto qué quiere decir? Hay una disparidad entre los deseos del cuerpo y los deseos del alma. Y nosotros tenemos que poder escuchar estos deseos del cuerpo y del alma y poder identificarlos. Y acá he cometido un error, obviamente, porque dice identificarse con el cuerpo y no con el alma. No, eso es un error. Identificarse con el alma y no con el cuerpo. ¿Qué significa? Identificarse con el alma. Yo quiero ya en este momento comerme, no sé, 5 tortas enteras, pero sé que primero no me va a hacer bien y segundo, si yo me como todo eso, no estoy aprendiendo a compartir. Entonces, identificarse con el alma y no con el cuerpo significa poder controlar nuestros impulsos físicos. Si yo controlo mis impulsos físicos, estoy dándole lugar a esto que nos diferencia de otras creaciones, como los animales. Si yo le pongo comida a un animal y no lo controlo yo como ser humano y dejo el animal solo, el animal se lo va a comer, el animal no va a pensar, no sé si mañana me van a dar comida, lo voy a guardar para a lo mejor que me dure 5 días en vez de 2 días, se lo va a comer, porque se identifica directamente con el cuerpo. Bien, y acá tenemos el quinto, que no es muy fácil tampoco, que dice hacer de la voluntad divina la propia voluntad. Y acá volvemos a las mitzvot. ¿Cuál es la voluntad divina? Y ahora voy a dejar de compartir. ¿Cuál es la voluntad divina? Saber cuál es la voluntad divina no es un acertijo para nosotros, porque simplemente leyendo las fuentes nosotros podemos saber cuál es la voluntad divina, qué es lo que Dios espera de nosotros, hacia dónde debemos nosotros comportarnos. Entonces dijimos que hay mitzvot que las comprendemos y hay mitzvot que no comprendemos, pero Dios nos da todo este gran paquete para enseñarnos algo. De todas maneras, el llevar a cabo estas mitzvot, hay algunas que son muy fáciles, como lo dije anteriormente, y otras que muchas veces es complejo, es muy difícil. Y ahí entra este punto del libre albedrío y de nuestras decisiones. Por ejemplo, está prohibido matar. Voy a tomar un tema muy conflictivo, ¿no es cierto? Está prohibido matar. En todas las culturas está prohibido matar. Y es bastante fácil entender el por qué. No es una mitzvah que tengamos que pensar 2 veces por qué. Si yo no cumplo esta mitzvah, me estaría alejando
de mi humanidad, de mi espiritualidad, de todo lo que me sostiene como ser humano. Ahora, ¿qué sucede si mi familia está en riesgo? ¿Está prohibido defenderse? Pues no, ¿sí? La Torá nos dice que cada una de estas mitzvot tienen que ser aplicadas de acuerdo al juicio de las personas. ¿Tenemos nosotros la posibilidad de tener ese juicio? Sí. Dice que Dios nos dotó a nosotros de la inteligencia del juicio, para que nosotros traigamos algo a este mundo. ¿Qué es lo que tenemos que traer con todas estas decisiones? Misericordia. Lo que nosotros tenemos que completar en la creación divina es misericordia. Trayendo misericordia a este plano, completamos la creación divina y traemos la época de paz. ¿Sí? Nos vamos a llevar bien los unos con los otros, no van a haber más guerras. Si todos podemos cumplir estas mitzvot o podemos llevarlas a cabo, trayendo esto al mundo. ¿Qué pasa con esta mitzvah? Cuando, sin querer, por ejemplo, voy manejando y puede ser que atropello a una persona y a lo mejor esa persona se lastima, ¿sí? Como consecuencia de estas lastimaduras, esta persona con el tiempo puede acelerarse su fallecimiento, por ejemplo, ¿sí? Bien. Lo que Dios nos dice es que cada una de las personas tenemos ciertos destinos, que es lo que nosotros vamos cosechando. Ese destino, y volvemos acá a esto del predeterminismo versus que no existe nada predeterminado y esta unión en el medio. Nosotros decimos que lo que nosotros plantamos es lo que nosotros cosechamos. Si nosotros hemos plantado suficiente bondad, eso es lo que vamos a cosechar. Pero como nosotros somos todos seres humanos y todos tenemos errores en nuestras vidas y en nuestras maneras de transcurrir esta humanidad, muchas veces recibimos o cosechamos algo incorrecto, que no es lo que nosotros queremos, ¿sí? Muchas veces lo que cosechamos es doloroso, cosechamos algo impropio, algo que no nos gusta. Bien, entonces ahí es cuando nosotros podemos modificar estas cosechas. Está en nosotros poder modificar. ¿De qué manera? Está en nosotros poder modificar esto entendiendo por qué he cosechado esto, modificar alguna actitud para que en el futuro yo no vuelva a cosechar lo mismo. Dice que Dios nos ha predeterminado muchas de nuestras situaciones. Pero, ¿qué sucede con la persona que va a ayudar para que esa situación se lleve a cabo? Por ejemplo, si yo no aprendí a compartir, el compartir se me va a ser arrebatado. Eso, hay una persona que va a colaborar en ese plan divino, lo vamos a poner con ese nombre para no ponerle un nombre peyorativo, pero va a colaborar para sacarme eso que yo no aprendí a colaborar. Bien, pero esa persona tenía su libre albedrío de participar en eso o no participar, porque había muchas personas que podían llevar a cabo esa situación. Ahora, cada una de esas personas, si hubiera decidido no llevar a cabo esa situación, no voy a sufrir un robo, por ejemplo. ¿Y qué me puede pasar? Voy a perder un dinero. Por ejemplo, no aprendí a compartir, pierdo un dinero. Pero no voy a sufrir un robo. ¿Por qué? Porque no hay una persona dispuesta a ser cómplice de esa mala acción. Es decir, que las personas podemos tomar las decisiones propias si nosotros queremos ser cómplices de situaciones positivas
o de situaciones negativas. Es decir, que esto que traíamos, ¿sí?, como aprendizaje a este mundo, somos nosotros los que podemos modificarlo. Y podemos modificarlo 100%, podemos modificarlo completamente o podemos empeorarlo completamente, ¿sí? Lo importante es entender que está en nuestras manos, que nosotros no podemos decir todo sucede porque sí. No, yo puedo agradecerle a Dios que tengo alimento, pero sucede porque trabajo, porque me estoy ganando, o porque a lo mejor no tengo trabajo, pero recibo de alguna manera una ayuda. Pero no es porque cae el maná del cielo, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada una de nuestras acciones nos llevan a mejorar, nos llevan a cambiar nuestras acciones futuras o, y muchas veces, y nos ha pasado a todos, nos lleva a equivocarnos en nuestras acciones futuras. Está en nuestras manos el modificar nuestro destino. Nosotros traemos algo, pero somos nosotros los artífices de nuestra propia vida. Podemos ayudar a otros, podemos, sobre todo si tenemos hijos chicos, guiar a otros. Pero llega un momento en que solo nosotros y nosotros mismos somos los artífices de nuestra vida, cooperando o no cooperando con Dios. ¿De qué manera cooperamos? A través de las mitzvot. Tengo también para contarles un cuentito muy lindo del rey Salomón, que les mencioné, que es conocido como el rey más justo, pero si entra hoy lo cuento, y si no, voy a dejar primero un lugar para 2 o 3 preguntas, si nos da el tiempo les leo la historia del rey Salomón, si no, lo vemos la próxima semana. ¿Alguien quisiera preguntar algo sobre los conceptos que hemos visto hasta ahora? Uno ha escuchado decir muchas veces, yo por lo menos desde que era chica, decir, estaba escrito. Se terminó. Como que esto es así y no lo vas a cambiar. Y bueno, a través tuyo he aprendido que no es así. Así es que me ha parecido muy interesante. Muy interesante. Muy bien. Gracias, Alegría. De aprendizaje. Gracias. Hay conceptos que los podemos tomar como ejemplos, que son quizás un poco burdos, por eso por ahí no quiero caer en ellos, pero voy a tratar de dar algún ejemplo para explicar. Es más fácil nacer en una cuna donde voy a tener el alimento suficiente, voy a ir a una escuela donde me van a enseñar, me van a educar, me van a dar un apoyo espiritual, que nacer en una cuna donde no tengo ningún tipo de apoyo espiritual, ni siquiera me dan los alimentos necesarios, ni siquiera me dan los ejemplos de trabajo, de vida, de sustento necesarios. Sin embargo, cualquiera de estas situaciones en las que nos veamos inmersos, el resultado más posible, y que muchas veces decimos así estaba escrito, lo podemos cambiar. Lo podemos modificar. A veces es simple y a veces es muy difícil. A veces es muy difícil modificar ciertos cambios. Y como sociedad es muy importante que nosotros no determinemos a los demás que si se han comportado de una manera, toda la vida van a ser de esa manera, porque nosotros siempre le tenemos que dar la chance de mejorar. ¿Cómo ponemos esto en práctica? Lo ponemos también en Yom Kippur. Cuando hablamos con nuestros seres queridos, cuando hablamos con las personas y les decimos, mirá, me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello, eso es intentar mejorar nosotros mismos. Y muchas veces nosotros damos el ejemplo para que otra persona también lo pueda hacer y también pueda crecer en su fuero interno. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O algo más que alguien quiera comentar? Bueno, ¿me escuchás, Paula? Sí, Chona. El comentario que yo haría es traerlo al momento actual. Yo he tenido a veces discusiones
por ejemplo, contra los subsidios prolongados. Y quienes algunos me han respondido que sin el subsidio esta gente estaría peor, pasaría más hambre que el que está pasando, etcétera, etcétera. Pero mi opinión personal es que la ayuda debe darse en forma justa y por un tiempo determinado, porque terminado ese tiempo, la persona, para transformarse en una buena persona, debe buscar trabajo y no vivir pendiente del subsidio que le dan y lavarse las manos en lo que significa no querer trabajar. Esta es mi opinión. Bien, es muy importante. Actual. Sí, es muy importante, Chona, tratar de llevar cada uno de estos principios a nuestra vida y a cada uno de los aspectos. Pero, ¿qué hacemos con esto? Hay dos cosas muy importantes que mirar con esto que vos mencionás. Primero, que las personas a las cuales nosotros podemos modificar es a nosotros mismos. Muchas veces es más fácil ver el error ajeno que el error propio. ¿Por qué? Porque, a ver, una persona que va matando seres humanos es tan obvio el error ajeno, que nos es tan obvio. En cambio, nosotros vivimos de acuerdo a nuestras creencias y la mayoría de nosotros no anda por el mundo intentando destrozar el mundo. Aunque hay personas así, pero digamos que es difícil encontrarlas. La mayoría de nosotros creemos que somos buenos y que hacemos las cosas bien. Y, sin embargo, si nos ponemos en los zapatos del otro, muchas veces somos nosotros los que podemos mejorar. Entonces, primera instancia para aplicar esto en nuestras vidas es ver en qué cosas nosotros podemos llegar a mejorar. ¿Qué actitudes yo digo, no, esto es así porque es así? Y listo. Yo no puedo cambiar porque ya soy mayor, ¿no han escuchado esa frase? Oh, yo ya viví tantos años, imagínense por qué lo voy a cambiar ahora. Y porque la vida te está dando oportunidades todos los días. No importa si vivimos 5 años, 50 años o 150 años. Cada día vale tanto como el primero. Entonces es una nueva oportunidad de vida. No importa si estoy acostumbrada a levantarme con el pie izquierdo todos los días de mi vida. Me puedo levantar con el pie derecho, aprender a los 90 años. ¿Y qué tiene? Aprendo. Seguimos aprendiendo. Y eso es algo muy lindo que nuestra sociedad ha implementado en los últimos años. Ahora quizás años atrás podemos decir que se los veía a las personas adultas como que no tenían un fin más que, no sé, cuidar las casas, cuidar los nietos, lo cual es muy loable, obviamente, pero hoy en día entran un montón de otros aspectos, como el estudio, y todo esto nos va renovando día a día. Ahora, ¿qué sucede con estas otras cosas que son sociales? Que no son por ahí situaciones que nos atañen al 100% en la decisión. Es decir, yo no puedo tomar la decisión de modificarlo, pero tampoco puedo hacer la vista gorda porque es parte de mi sociedad. Yo también tengo opinión sobre lo que sucede en el mundo. Bien, entonces, ¿cómo hago para utilizar este libre albedrío para mejorar el mundo? Primero que nada, no juzgar. Segundo que nada, analizar las situaciones, porque pueden haber muchas situaciones en el mundo que no estén en el nivel correcto. Puede ser que estén en un nivel mejor que otro, como te dice algunas personas. Entregar ese subsidio es mejor que no entregar nada, pero siempre nos queda la duda si ese subsidio ayuda o desayuda. Entonces vos vas a encontrar personas que piensen que ayuda, personas que piensan que desayuda. En el momento en que nosotros podemos tomar una decisión sobre este tema y ejercer alguna diferencia en el mundo, que si cada uno de nosotros hace una diferencia sobre este tema, ¿sabes qué? Tenemos 14 diferencias. Y si practicas esa diferencia una vez al año,
vamos a tener 28 en 2 años y en 10 años 140 diferencias en el mundo, y si somos más, todo el mundo va a practicar la diferencia. Entonces, ¿cómo practicamos la diferencia? Cuando nos encontremos con este tipo de casos, ayudemos otorgándole un trabajo. Pero si nosotros otorgamos un trabajo, muchas veces lo otorgamos en negro, ¿no? ¿O no? Bien, entonces nosotros pensamos que el mundo debe ser de una manera hasta que nos toca el bolsillo. ¿Qué pasa cuando nos toca el bolsillo? Ya cambiamos la moral y la ética. Pues no. Si yo pienso de tal manera, se me va a dar la oportunidad de demostrarlo en la vida. Entonces, si tengo una persona contratada, ya sé porque la tengo en mi casa, una solita, o porque está trabajando en mi fábrica y son miles, yo tengo que ejercer lo mismo que yo pienso para mí, para los demás, ¿sí? Entonces, si nosotros realmente vamos ejerciendo esto, en todos los casos que se nos plantee esto mismo, es como la sociedad va a salir adelante, la respuesta va a caer por sí sola, ¿m? Porque esas personas van a querer tener trabajo, porque va a ser un trabajo digno, porque no vamos a tener generaciones que no quieran trabajar, y cada vez hay más y más generaciones, y podemos pensar cuál es el huevo y cuál es la gallina, y algunos van a decir que es el huevo primero y otros van a decir que es la gallina, pero en vez de centrarnos que es primero, centrémonos en buscar soluciones para mejorar este mundo. ¿Desde dónde? Desde el lugar que cada uno de nosotros está. Entonces, opinar sobre todos los temas está espectacular, pero más espectacular es tener criterios para aplicarlo en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Y no en algunas situaciones sí y en otras situaciones no, porque no me conviene. O, si me doy cuenta que hago eso, lo mejoro, ¿sí? Como les digo, somos todos humanos y somos todos perfectibles. Eso es lo importante de entender, que somos todos perfectibles, que todos podemos poner nuestro granito de arena en cada una de las situaciones que se den en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Los grandes cambios se hacen por granito de arena. Los cambios que se hacen a través de bombas son cambios que no son duraderos. Los cambios duraderos se hacen a través de un granito de arena. Muchas personas que pongan un granito de arena arman una montaña. Excelente ejemplo, Chona. Muchas gracias por tu participación. Espero haberte dado una respuesta. No sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, a ver si me da el tiempo para leer. Es una página y media, pero realmente es muy bonito. Lo voy a tratar de leer rápido y con esto terminamos, ¿sí? A ver, acá tengo a alguien. Bueno, gracias Sergio, dice mucho contenido hoy, ahí lo estoy leyendo, muchas gracias, fantástico. Espero que realmente esto nos ayude a hacernos pensar, ¿no? Y les digo que cuando yo lo voy preparando me hace pensar un montón a mí también, en muchas de las cosas me hace pensar. Bien, es muy bonita esta historia y dice así: 3 mercaderes judíos estaban en su viaje juntos cuando Shabbat llegó. Ellos decidieron enterrar su dinero en un cierto lugar, descansar hasta después de Shabbat, desenterrarlo y continuar su camino. Porque en Shabbat no puede tener el dinero, porque uno puede llegar a tentarse a hacer compras. En la oscuridad de la noche, mientras sus compañeros dormían, uno de ellos se aproximó al lugar del escondite sigilosamente, desenterró el dinero y lo ocultó en otra parte. Buscando su dinero después de Shabbat, los mercaderes se dieron cuenta de que él había desaparecido. Dado que nadie más sabía del lugar secreto del escondite, uno de ellos debía haber robado el tesoro. ¿Pero cuál? Cada uno acusó al vecino diciendo: «Sos vos el ladrón». Incapaces para determinar cuál de ellos era el culpable, decidieron viajar a Jerusalén para someter el caso al rey Shlomo. Shlomo escuchó cuidadosamente su narración y les ordenó retornar al día siguiente. Cuando ellos retornaron a la corte, el rey declaró: «Yo sé que vosotros sois astutos mercaderes. Antes de juzgar vuestro caso, deseo oír vuestra opinión sobre un problema diferente que me fue presentado». Los 3 escucharon atentamente mientras Shlomo relataba el siguiente incidente. Un muchacho y una muchacha crecieron en la misma vecindad y se comprometieron mutuamente
no desposar a nadie sin el consentimiento del otro. Más tarde ellos se mudaron y se perdieron de vista uno al otro. Cuando la muchacha llegó a una edad casadera, se comprometió con un hombre joven en su nueva ciudad. No obstante, ella no se había olvidado de su promesa de la infancia. Cuando el tiempo de la boda se acercó, vendió sus pertenencias personales a fin de recaudar efectivo y salió en un largo viaje a su ciudad natal para buscar a su anterior vecino. Ella viajó a su ciudad, lo encontró y explicó que era la novia de algún otro. Solicitó que él la liberara y en cambio aceptara el dinero que ella había recaudado. El hombre joven apreció las penas que ella había sobrellevado para ser leal a su promesa. A pesar de que lo encontró difícil, le dijo que estaba libre para casarse con su novio. Él declinó el dinero que ella le ofreció y ella partió en paz. El solitario viaje de retorno fue tan peligroso para la joven muchacha, lo mismo que había sido su viaje fuera del hogar. Al viajar por una vecindad desierta, un anciano se arrojó sobre ella desde detrás de un arbusto, le robó su dinero y amenazó que la maltrataría para su propio placer. Por favor, escuchadme, le suplicó la muchacha. Vos sois un anciano, ¿por qué os acarreáis esta pavorosa culpa poco antes de ser convocado ante el juez eterno? Tomad mi dinero, pero permitidme retornar a mi novio sin sufrir abuso. Ella le relató su historia y concluyó: mi amigo de la infancia ciertamente tuvo más dificultad en liberarme que la que vos tenéis. Él es joven y alegaba un derecho hacia mí. Vos, un anciano, deberías aprender de él a controlaros vos mismo. El ladrón fue conmovido por su narración, no le hizo daño y restituyó su dinero. Ahora, concluyó Shlomo, un poderoso rey me ha planteado la siguiente pregunta. ¿Quién es el verdadero héroe de la historia? ¿La muchacha, el hombre joven o el ladrón? Deseo oír vuestro parecer sobre la materia. Si les pregunto a ustedes, ¿quién fue el verdadero héroe de esta historia? No hace falta que me lo digan, pero piensen ustedes, ¿quién sería? ¿La muchacha, el hombre joven o el ladrón? ¿Quién es el verdadero héroe? El ladrón. Piénselo, piénselo. Dice, el primer mercader dijo, la muchacha es extraordinaria. Imaginaos emprender un largo y peligroso viaje solo para cumplir su promesa. El segundo dijo, yo admiro al hombre joven. Él actuó noble y desinteresadamente. Pero el tercer mercader dijo, la acción del ladrón es de lo más sorprendente. Después de tener en su posesión a ambos, la muchacha y el dinero, él no solo liberó a la muchacha, sino incluso retornó el dinero. O sea que cada uno había elegido uno. Y entonces, ¿qué gritó Shlomo? Atrápenlo, apréndanlo. Todo el que piensa, todo lo que él piensa es dinero. ¿De quién hablaba? Del tercer mercader. Aún escuchando este relato, en su corazón, él deseó el dinero de la muchacha. Cuando tuvo una oportunidad de tomar dinero para sí, él ciertamente lo hizo. Por más que después se arrepiente y lo devuelve. Pero se da cuenta que en su corazón es un ladrón, que si tiene la oportunidad, lo va a robar. Esto lo que nos enseña es que en la vida vamos a tener muchas oportunidades. Hasta muchas veces nos van a poner el dinero sobre la mesa, ¿sí? No sé si les ha pasado ir a un supermercado y que les den dinero de más. Y está en nosotros qué hacer. Seguramente esa persona que está dándonos el dinero tiene ese decreto de perder el dinero que después se lo van a descontar de su sueldo. Pero ¿soy yo la persona encargada de tomarme ese mal camino, de llevarme ese dinero? ¿O soy yo la que me pone a prueba y puedo decir, este dinero no es mío, y devolverlo? Realmente dicen que la sabiduría del rey Salomón era grandísima. Para darse cuenta, no tenían
En ese momento cámaras de video no tenían ADN para hacer, sin embargo sus juicios son fantásticos, porque él comprendió la profundidad de las mitzvot. Dicen que es uno de los más sabios dentro del pueblo de Israel. Bueno, la verdad que terminar con esa historia es preciosa, las historias del rey Salomón son hermosas, así que vamos a dejar aquí. Y les debo ahora un par de materiales que todavía no he podido enviar, realmente he tenido unas semanas con muchas cosas, así que yo la semana que viene, que tengo una semana un poco más tranquila, les prometo enviarles el material para seguir leyendo, profundizando el que quiera, y tengo que responder todavía una pregunta de David, que me hizo, bueno, no me hizo una, me hizo como 5 por mail o 6, así que ya David, en cuanto pueda, voy a enviar las respuestas. Bueno, les mando un beso gigante para todos, que tengan una hermosa semana, y nos vemos el viernes, los que puedan, en el Kabbalat Shabbat, para seguir con nuestra vida judía. Muchas gracias, Paulita. La verdad que muy interesante de principio a fin. Así es que muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias. Bueno, un beso para todos. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Adiós. Buenas noches.